Te invito a suscribirte al canal, regalar un me gusta y contarnos desde qué parte del mundo nos estás escuchando. Deseo que disfrutes esta historia. Una mansión levantada como símbolo de privilegio, ocultando bajo sus paredes secretos y crueldades. La crónica de los Holloway, alguna vez inaccesible, ahora se abre a Clarice, la criada silenciosa que había sido testigo de todo y que eligió preparar una venganza imposible de borrar bajo el sol abrasador de Charleston. Desde 1932, la casa Holloway permanece como un desafío inmóvil frente al tiempo, un monumento obstinado del viejo sur, con sus columnas blancas que parecían extenderse desde las nubes hasta las terrazas, brazos orgullosos reluciendo bajo la luz que no perdonaba grietas ni penumbras. Los cimientos de aquella mansión albergaban relatos nunca inscritos en libros familiares, sudor y sangre de manos anónimas absorbidos por la piedra y la madera, como un eco perpetuo. Para los Holloway, esa casa representaba el trono de su linaje, el botín heredado de generaciones de hombres algodoneros que construyeron poder sobre vidas arrebatadas. Para Clarice, en cambio, se trataba de una prisión transmitida de generación en generación, una jaula que sus ancestros no habían conseguido derrumbar. Su tatarabuela Molly había nacido allí, no como ciudadana, ni siquiera como sirvienta, sino como simple pertenencia. Un papel amarillento resumía su existencia en una línea fría. Mujer, 16 años, apta para tareas domésticas. Molly trajo hijos al mundo en los cuartos traseros, niños convertidos en mercancía, vendidos o intercambiados, borrados del registro humano como si nunca hubiesen existido. Clarice conocía cada uno de esos nombres porque su abuela Esther los había contado sin lágrimas ni temblores, con la espalda firme, enseñándole a cargar aquel peso sin transformarlo en lamento. Y cuando las cadenas cayeron, los Holloway no lloraron. Se adaptaron rápido sustituyendo látigos por salarios miserables, adornando su brutalidad con nuevos títulos, pero conservando intacta la misma crueldad. Clarice creció bajo la sombra de esas paredes, observando a su madre fregar los pisos de mármol mientras le enseñaba a doblar sábanas con esquinas perfectas, a responder solo cuando la voz de los amos lo exigía, a desplazarse sin dejar rastro. Pero también le susurraba mientras el metal relucía bajo el trapo: «No nos ven, niña, pero nosotros sí los vemos. Cada mentira, cada golpe que dan sin mancharse las manos». Cuando Clarice ingresó formalmente como personal de servicio, ya dominaba el arte de volverse invisible. Podía atravesar pasillos como una sombra sonriente, reconocida únicamente cuando había suciedad por limpiar o culpas que adjudicar. La señora Holloway, con labios delgados y voz filosa como cuchilla, la mantenía sometida con órdenes humillantes. «Deberían agradecer que les damos empleo. Sin familias como la nuestra, su gente moriría de hambre», solía decir mientras recibía su taza de té. El señor Holloway prefería la ficción de que ella no existía, tratándola como si fuera un objeto que obedecía por instinto. Pero quien destilaba mayor crueldad era Margaret, la hija. Desde los 19 años había afilado la arrogancia, heredada hasta volverla un arma. Usaba a Clarice como si fuera un juguete roto, un objeto en el que descargar caprichos y humillaciones para divertirse. Escupía al suelo para verla limpiar con desdén. La empujaba sutilmente hasta hacerle estrellar las bandejas de plata contra el mármol y reía al verla arrodillada, recogiendo los fragmentos. Le daba golpes pequeños, pellizcos lejos de la mirada de sus padres, siempre con una sonrisa pintada. Clarice soportaba todo aquello con un silencio convertido en armadura y una sonrisa afilada como filo. Se movía despacio, hablaba bajo, ocultando la tormenta que rugía en su interior. Para los Holloway era la criada perfecta, obediente, pulida, afortunada de trabajar para una familia tan distinguida. Ninguno sospechaba que mientras fregaba platos o planchaba camisas, ella registraba cada insulto, cada mirada que la reducía. Clarice había aprendido de su abuela que la verdadera justicia para los suyos no llegaba desde los tribunales, sino desde las mismas manos que durante generaciones
Habían limpiado, cocinado y cargado el peso del mundo sin recompensa. Esas manos, decía Esther, también eran capaces de servir la muerte si temblaban lo justo. Así, mientras los Holloway engordaban en arrogancia, mientras Margaret afilaba su crueldad como un juego diario, la joven criada esperaba. Cada humillación se sumaba como un trazo en el libro invisible que guardaba en su mente. No gritaba, no respondía jamás, pero registraba cada ofensa, construyendo un archivo de agravios donde la deuda nunca prescribía. Su venganza no sería un estallido de furia, sino un ritual minucioso, elaborado con calma, medido como un plato, complejo en el que cada ingrediente debía encajar. Cada noche, bajo la lámpara de cristal que alguna vez iluminó subastas de esclavos, los Holloway se sentaban a la mesa y comían hasta el hartazgo. Jamás agradecían. Jamás se preguntaban cómo era posible que la comida tuviera tanto sabor cuando el mercado apenas ofrecía lo básico. Clarice, siempre erguida junto a la pared, los observaba. Ellos ignoraban que la cena más importante de sus vidas ya estaba en preparación. En la cocina, el sol apenas se filtraba por las persianas, dibujando franjas doradas sobre la madera gastada. Allí, Clarice se movía como si realizara un rito antiguo, removiendo ollas con paciencia, cortando y mezclando no desde la servidumbre, sino desde un propósito más profundo. Nadie advertía las pequeñas heridas en sus dedos, ni la manera precisa en que inclinaba la cuchara para mezclar, como si cada gesto fuera parte de una receta secreta. Conocía las debilidades de cada miembro de la familia con la precisión de quien ha tomado notas durante años. La señora Holloway amaba los guisos con tuétano cargados de peso y perfume. El señor Holloway prefería cortes magros que cedían al cuchillo como un suspiro. Margaret, en cambio, devoraba cualquier manjar que Clarice le sirviera, disfrutando no tanto de la comida como del placer de ver a la criada agacharse a su servicio. Cada insulto, cada plato roto, cada golpe encubierto era un ingrediente más en la receta de una cena final. No necesitaba levantar la voz ni mancharse de furia. Bastaba con esperar a que ellos mismos se sentaran a la mesa. Llegaría el día en que, cuchillo y tenedor en mano, alabarían la suavidad de la carne y la profundidad del guiso, sin sospechar que la venganza llevaba tiempo hirviendo bajo sus narices. El banquete de los Holloway era un ritual nocturno de exceso, un despliegue de gula heredada, tanto como lo eran los muros de mármol. Clarice conocía la cocina como la palma de su mano. Cada cuchillo, cada cacerola, cada frasco de especias estaba bajo su control. Asaba, guisaba y cortaba con la precisión de un cirujano, presentando festines dignos de un chef de Charleston. Pero cuanto más perfectos eran los platos, más cruel se volvía Margaret, inspeccionando con ojos entornados, inclinando la cabeza y escupiendo frases como «Esto es lo mejor que sabes hacer, rata de pantano». A veces, con un gesto elegante, volcaba el contenido de una fuente al suelo, obligando a Clarice a arrodillarse para recoger los fragmentos en silencio. El señor Holloway, ocupado cortando su carne, gruñía desaprobador, no contra su hija, sino contra la criada. La señora Holloway, siempre impecable, se limitaba a recordar que una buena sirvienta debía aceptar correcciones con gracia. Clarice aceptaba todo, pero cada astilla de porcelana rota, cada palabra envenenada, cada gesto de desprecio era archivado en ese registro mental donde la deuda crecía. Había dejado de cocinar para complacer. Ahora ensayaba en secreto el sermón que algún día serviría en la mesa principal. Comenzó con sutilezas, introduciendo elementos imperceptibles, diminutas virutas de hueso molido disueltas en las salsas favoritas de Margaret, gotas de su propia sangre mezcladas en estofados removidos con suavidad mientras murmuraba nombres, el de su abuela, el de su bisabuela, el de Molly, la primera mujer encadenada que había fregado aquellos pisos. Pero no bastaba con esos ensayos. Clarice quería preparar un plato que devolviera a los Holloway el peso de toda su crueldad. No sería solo una mezcla de especias y carne. Exigiría a Margaret como ingrediente central.
El destino comenzó a sellarse una noche en que presentó un jamón glaseado con higos y miel, brillante como una joya comestible. Margaret lo miró. Con fingida decepción y sin previo aviso, volcó el plato entero sobre la mesa, dejando que los jugos se deslizaran como una herida abierta. «¡Qué patético!», murmuró con sonrisa afilada. Las ratas de pantano no deberían intentar cocinar comida fina. Las manos de Clarice se cerraron en puños bajo el delantal, pero su rostro mantuvo la máscara intacta. Limpió el desastre con calma, pero aquella noche algo se quebró para siempre. Margaret ya no era solo una opresora, se había convertido en el plato principal. Desde aquella noche en que Margaret volcó el jamón glaseado, Clarice dejó de pensar en ella como una simple opresora. Ahora era el ingrediente esencial de su obra maestra. Nadie notó los pequeños cambios en sus rutinas. Nadie reparó en que permanecía más tiempo en la bodega, ni en que la carne adquiría un sabor más profundo. Los Holloway solo devoraban, alabando los banquetes con la indiferencia de quien nunca se detiene a cuestionar el origen de lo que consume. La despensa rebosaba siempre de cortes de primera que los carniceros entregaban sin cruzarle la mirada. Pero Clarice comenzó a añadir sus propios aportes, hierbas silvestres de los pantanos que dejaban un amargor apenas perceptible, médulas extraídas de huesos olvidados y hervidas hasta arrebatarles el alma. Con paciencia de alquimista, experimentaba y afinaba, midiendo el límite del paladar Holloway sin levantar sospechas. Demasiado orgullosos, jamás se preguntarían qué recibían en sus platos. Cada insulto de Margaret, cada plato estrellado contra el suelo, cada pellizco a escondidas se integraba en la receta de una cena final que sepultaría generaciones de excesos. Clarice no alzaría la voz, no mancharía su ropa de furia, dejaría que se devoraran a sí mismos con sonrisas de placer hasta que la verdad fuera imposible de tragar. Margaret, ciega a la tormenta que ella misma alimentaba, continuaba con su teatro diario de desprecio, sin imaginar que cada comida era un paso hacia su desaparición. Cuando osó burlarse de la madre de Clarice por mantener a una criada inútil, la joven supo que el momento estaba cerca. La muchacha había cruzado el umbral de la arrogancia hasta la inconsciencia. No golpearía por ira, sino por servicio. Prepararía el plato más exquisito que los Holloway hubieran probado, tan embriagador que lo elogiarían incluso mientras masticaban su propia sangre. El plan era simple. La desaparición de Margaret no levantaría escándalo. La familia asumiría que había huido con algún romance prohibido. Como tantas hijas de su clase, llorarían con el tenedor en la mano, sin sospechar que sus lágrimas se mezclaban con la salsa que bañaba la carne. La tormenta que sellaría el destino llegó en una noche húmeda y violenta. El viento azotaba los robles centenarios, la lluvia golpeaba las ventanas con furia, y los truenos partían el cielo en dos. Clarice, erguida junto a la ventana de la cocina, doblaba unas sábanas con calma, esperando. Pasada la medianoche, el chirrido de unos neumáticos sobre la grava anunció la llegada de Margaret. El coche avanzó como una bestia descontrolada, los faros abriéndose paso a través de la cortina de agua. Margaret bajó tambaleante, el vestido empapado pegado al cuerpo, el cabello enredado y oscuro sobre el rostro. Cerró la puerta de un portazo que retumbó en las entrañas huecas de la mansión y avanzó hacia la entrada principal con tacones que golpeaban el suelo en un ritmo torpe. Clarice ya la esperaba, firme en el umbral. «Mira a la rata de pantano, esperando como un perro», balbuceó Margaret con sonrisa torcida, arrojando su estola empapada a los pies de la criada. «Espero que mi cama esté lista, a menos que hayas estado soñando con ser yo». Clarice se agachó con la elegancia pulida de años de aguante, levantando la prenda sin brusquedad. «Su habitación está preparada, señorita Margaret», respondió, con suavidad, la voz tersa mientras la tormenta rugía afuera. El corazón de Clarice no se aceleró, mantenía un compás firme, inevitable. El ritual estaba completo. Margaret avanzó por el pasillo carcajeando entrecortada,
sin notar la sombra que la seguía con precisión ensayada. Balbuceaba insultos mientras jugueteaba con sus pendientes, cuando de pronto la mano de Clarice rodeó su cuello con una firmeza serena. La resistencia fue breve. Margaret nunca había cargado nada más pesado que una taza de té. Sus movimientos desesperados fueron inútiles contra manos curtidas en generaciones de trabajo silencioso. Los ojos incrédulos de la joven se abrieron desmesurados, la boca formando una pregunta que nunca llegaría a pronunciar. Clarice la sostuvo hasta depositarla suavemente en el suelo. Afuera, el trueno ahogó el último jadeo de quien se creyó intocable. No fue rabia lo que guió a Clarice, sino deber. La receta por fin estaba completa. Antes del amanecer, el cuerpo ya había sido movido, dispuesto y limpiado con meticulosidad quirúrgica. Cada gesto era parte de un plan ensayado durante semanas. Para los Holloway, aún dormidos, nada había cambiado. Para Clarice, en cambio, la cena más importante ya tenía su ingrediente central. El amanecer llegó gris y pesado, con un sol tímido, incapaz de atravesar las nubes cargadas. La rutina en la mansión siguió como si nada hubiera ocurrido. La señora Holloway pidió café, el señor exigió su periódico, sin que la ausencia de su hija los descompusiera demasiado. Fue Clarice quien, con voz medida y gesto de preocupación calculada, mencionó que Margaret no había regresado a su habitación. Se mostró servicial ofreciendo pañuelos cuando los labios de la señora temblaron y vertió un chorro extra de bourbon en el café del patriarca sin que éste lo pidiera. Las titas explicaciones surgieron rápidas y convenientes. Quizá Margaret había escapado a Charleston con algún muchacho del baile. Tal vez regresaría envuelta en escándalo o quizá no volvería nunca. En cualquier caso, convenía no alarmar a las autoridades ni manchar el apellido con rumores. Clarice asentía con respeto, ocultando bajo sus labios una sonrisa apenas insinuada. Los Holloway, sin saberlo, ya le habían entregado todo lo necesario. Una familia demasiado orgullosa para preguntar, un apetito insaciable y una hija convencida de su propia invulnerabilidad hasta el último aliento. Esa misma tarde, mientras el silencio pesado reinaba en la casa, Clarice se quedó sola en la cocina preparando la cena con una devoción que rozaba lo sagrado. Cada corte de cuchillo, cada pizca de especias, era un trazo en la obra maestra que llevaba años construyendo. Esa noche, los Holloway comerían bien, y lo harían sin sospechar que estaban festejando con lo que ellos mismos habían engendrado. Durante generaciones, su crueldad. Las mañanas de domingo en la finca eran siempre un teatro de indulgencia. La familia se reunía alrededor de la gran mesa de roble, bajo la lámpara de cristal, esperando no solo comida, sino una dosis de autoimportancia. Clarice conocía ese ritual a la perfección. Durante años había servido en silencio, absorbiendo insultos y desprecios mientras disimulaba tras su máscara servil. Pero aquel domingo sería distinto. En la cocina el guiso hervía lentamente en la olla de hierro, espeso y vivo, desprendiendo un aroma tan profundo que se filtraba por toda la casa. Clarice se movía despacio, tarareando una nana antigua que su madre solía cantarle. Margaret solía burlarse de esa canción, deformando su acento con crueldad. Ahora, sin embargo, ese tarareo era un canto de victoria. El olor atravesó pasillos y llegó al comedor. La señora Holloway, impaciente, se abanicaba con un pañuelo de encaje, mientras su marido gruñía sobre el retraso. Había hambre y algo más, una ansiedad que nunca antes habían sentido. Clarice permitió que una leve sonrisa se curvara en sus labios. Cuando apareció con el estofado, la sala se sumió en un silencio denso. El aroma caliente y envolvente borró las quejas al instante. La señora Holloway inclinó la cabeza hacia adelante, aspirando con ansias. Sus facciones duras se suavizaron ante la expectativa. «Clarice, así es como debe oler un verdadero guiso», murmuró, golpeando con impaciencia la porcelana con la cuchara. El señor Holloway, más brusco, gruñó y señaló su cuenco. Con movimientos ceremoniales, Clarice sirvió despacio.
El guiso espeso cayó en ondas brillantes sobre la porcelana blanca. El primer bocado arrancó reacciones inmediatas. El señor Holloway cerró los ojos, emitiendo un suspiro extraño en él. La señora, siempre parca en elogios, soltó un murmullo de placer mientras se limpiaba los labios. Comieron con avidez, cuchara tras cuchara sin detenerse. La carne se deshacía en sus bocas con una ternura que ningún mercado podía ofrecer. «Clarice, por fin aprendiste a cocinar para gente de bien», dijo la señora entre bocados. La criada permaneció erguida, manos cruzadas sobre el delantal, encarnando el retrato exacto del orgullo servil. «Gracias, señora», respondió con una ligera inclinación, mientras en su interior resonaban generaciones que observaban desde más allá. Ella había pasado su vida aprendiendo a dominar sabores, a equilibrar hierbas y especias para transformar hasta los cortes más duros en platos inolvidables. Ese día descubrió el sabor de la verdadera justicia. Los Holloway no se preguntaron nunca de dónde provenía la carne, ni cómo era posible tanta frescura, cuando el mercado había estado cerrado por la tormenta. No se detuvieron a pensar qué sacrificios se habían hecho para llenar sus platos. Solo devoraban, atrapados por un sabor que transformaba su habitual desdén en torpes cumplidos. El señor Holloway repitió 3 veces, hasta que el chaleco amenazó con reventar. La señora, siempre altiva, se sorprendió a sí misma lamiendo la cuchara, con los ojos encendidos de hambre y vergüenza. «Clarice, ¿qué le has puesto a este estofado?», preguntó con voz temblorosa entre la gula y la culpa. La sonrisa de Clarice siguió amable. «Solo un toque de perdón», respondió alisando el delantal con calma mientras servía otra porción. Ninguno captó la ironía en su tono. Estaban demasiado ocupados devorando, demasiado hechizados por la sazón, que adormecía sus recuerdos. El nombre de Margaret no fue mencionado. Su ausencia flotaba como una nota agria en medio de aquella sinfonía de indulgencia. Pero los Holloway no eran dados al lamento. Clarice, en cambio, observaba cada gesto. La señora lanzaba miradas furtivas. A la silla vacía, el señor tensaba la mandíbula levemente al servirse más. Sabían que su hija no volvería, aunque ignoraban cuán cerca se encontraba todavía. Tras el festín, los Holloway quedaron derrumbados en sus sillas, pesados y somnolientos, su arrogancia disuelta en una modorra espesa. En un gesto inusual, de ternura, la señora Holloway tomó la mano de Clarice y le dijo: «Has hecho un buen trabajo. Creo que al fin encontraste tu lugar en esta casa». La sonrisa de la criada no se movió. Ella sabía cuál era su lugar, lo había sabido siempre. Lo que ocurría era que los Holloway jamás lo habían visto hasta ese instante. Tras limpiar la mesa y volver a la cocina, lavó y pulió cada utensilio, no por obligación, sino como quien honra un altar. Aquella comida había sido perfecta, no servida con rabia, sino con precisión, transformando años de servidumbre en un acto de venganza artística. Mientras el fuego de la estufa zumbaba, Clarice creyó escuchar, como un eco escondido, la risa de Margaret, una risa apagada, disuelta entre los aromas. Al día siguiente, los Holloway reanudaron su rutina como si nada hubiera ocurrido. La señora comentaba sobre flores y vestidos, el señor golpeaba el periódico con fastidio. Incluso se atrevieron a sugerir que aquel estofado debía convertirse en una tradición familiar. Clarice asentía, sonreía, mientras sabía que cada comida que preparara desde entonces sería un recordatorio de que ellos estaban devorando su propio final. Los días posteriores transcurrieron envueltos en niebla de rutina y orgullo. Los Holloway, fascinados por la nueva destreza culinaria de su criada, se entregaron con entusiasmo renovado a cada comida. Ya no había burlas abiertas, ahora abundaban los elogios viscosos, cargados de condescendencia. Pero un olor nuevo comenzó a propagarse por la casa. Era un aroma tenue, persistente, que se colaba en pasillos y salones, reptando bajo las cortinas pesadas. Un olor que no provenía de flores marchitas ni de humedad, sino de algo más profundo, más antiguo. La primera en notarlo fue la señora Holloway. Una tarde, mientras hojeaba un libro junto a la chimenea, arrugó la nariz y llamó con tono irritado: «Clarice,
Hay un hedor en la sala. Han limpiado bien la chimenea. La criada apareció de inmediato, con la calma que la envolvía siempre, las manos cruzadas sobre el delantal, la cabeza levemente inclinada. «Le pido disculpas, señora. Al limpiar el sótano encontré unos huesos antiguos, restos de los antiguos dueños. Pensé que lo mejor era quemarlos para purificar la casa». La explicación, dicha con tal serenidad, no dejó espacio para preguntas. Nadie pensó en bajar a inspeccionar. El sótano siempre había sido dominio de Clarice, un lugar demasiado bajo para la preocupación de la familia. La señora Holloway agitó la mano con desdén, ordenándole que se ocupara. El señor, recostado en su sillón de cuero, atribuyó el hedor a madera húmeda o ladrillos viejos. Pero Clarice sabía la verdad. Aquellos huesos aún no habían terminado de hablar. Cada noche, cuando la mansión se sumía en su sueño superficial, ella se sentaba junto al fuego, observando las brasas como si esperara un mensaje. Las cenizas se movían con un canto delicado, como si algo bajo ellas aún intentara respirar. No era superstición, era memoria. Los huesos guardaban el peso de los pecados cometidos y nunca expiados. Para Clarice, el fuego no era amenaza, era un purificador. El gran igualador que reducía privilegios y crueldades al mismo polvo frágil. Mientras las llamas devoraban, liberaban también. Cada crepitar de la leña era un susurro de voces pasadas. Cada espiral de humo era un recuerdo exhalado por la casa. Y entre esos susurros, Clarice escuchaba un nombre repetido: Margaret. Los Holloway, en su ceguera arrogante, creían que el silencio de su criada era sumisión. Nunca comprendieron que era preservación. Ahora, mientras la mansión exhalaba por cada resquicio décadas de pecados, el silencio de Clarice se transformaba en canto. El hogar era su altar y las cenizas, su escritura sagrada. No necesitaba levantar la voz. La casa hablaba por ella. Mientras los amos bebían té en el salón, sin percibir que ya tragaban el polvo de su propio legado, Clarice acariciaba con dedos reverentes la repisa de la chimenea, como si en ella se escondiera la verdad. Podía esperar. Los huesos tenían paciencia, y ella también. El verdadero cambio llegó después de la desaparición de Margaret. El hambre de los Holloway, antes mero hábito de exceso, se transformó en algo más oscuro, una compulsión. Las comidas de Clarice, otrora despreciadas con condescendencia, pasaron a ser el pulso mismo de sus vidas. Cada atardecer, cuando el sol se hundía tras los robles cubiertos de musgo, la familia se congregaba en torno a la gran mesa del comedor. Ya no hablaban demasiado. Gruñidos, suspiros y la anticipación temblorosa de sus manos sustituían a la conversación. No comían por placer. Lo hacían porque no podían detenerse. El señor Holloway, antaño erguido y meticuloso, se había hinchado grotescamente. El chaleco se tensaba sobre su vientre, la piel perlada de sudor incluso en las noches frescas. Apenas podía mantenerse en pie, pero era siempre el primero en sentarse, el tenedor ya listo antes de que los platos llegaran. Sus ojos, vidriosos, reflejaban un hambre casi infantil. La señora Holloway, durante décadas ejemplo de compostura, delicada, tampoco había escapado. Lloraba mientras comía sin saber por qué. Las lágrimas surcaban sus mejillas al tiempo que seguía devorando cucharada tras cucharada. Cada bocado parecía arrastrar el peso de la historia, pero aún así no se detenía. Era como si masticar la acercara más al abismo, y sin embargo no pudiera resistirse. Clarice permanecía de pie, firme y silenciosa, como una sacerdotisa que oficiaba un sacramento. Sus movimientos eran exactos, sus manos depositaban cada plato con solemnidad, su rostro impenetrable. Para ellos seguía siendo la criada obediente, invisible, hecha para servir. Para ella, en cambio, cada comida era un sermón, cada guiso una lección preparada con el tuétano de los pecados heredados. El cuerpo de Margaret había sido devorado hacía tiempo, reducido a cenizas en el sótano, pero la glotonería de la familia no se saciaba.
Clarice había aprendido a adaptarse. Robaba mechones de cabello del cepillo plateado de la señora, recogía restos de uñas en los tocadores, guardaba esos fragmentos con el mismo cuidado con que un chef selecciona sus especias más finas. En la cocina los molía hasta convertirlos en polvo, mezclándolos en salsas y caldos. Nunca lo notaron. Sus paladares, antes arrogantes y exigentes, estaban embotados por la necesidad. Lo que comenzó como una adición sutil se volvió un ritual. Clarice se preguntaba cuánto tardarían en consumirse por completo sin darse cuenta, pedazo a pedazo, entregándose en cada plato. Los Holloway, que habían pasado su vida alimentándose de los cuerpos y el trabajo de otros, ahora se devoraban a sí mismos. Eran prisioneros de su apetito, encadenados no con hierro, sino con vajillas de porcelana y cubiertos de plata. La señora, antes elegante, ahora apenas lograba sostener la cuchara temblorosa. El señor, pesado y jadeante, respiraba como si cada bocado fuera un esfuerzo sobrehumano. Clarice, sin embargo, no tenía prisa. Los dejaría comer. Les permitiría saborear cada fragmento de su propia decadencia. Cada comida era un capítulo, en la escritura invisible que ella había preparado durante años. Nunca habían visto a Clarice de verdad, pero ahora dependían de ella para vivir. Lo más dulce de su venganza era saber que jamás lo comprenderían. Las invitaciones habían sido enviadas con letras elegantes, recordándole a Charleston que los Holloway aún eran un nombre intocable. La gran cena sería su escenario de prestigio, una noche de abundancia para demostrar que nada había cambiado, aunque los rumores sobre la ausencia de Margaret flotaban en cada esquina. Nadie se atrevía a preguntar por la hija desaparecida, pero todos querían aparecer en esa mesa. Para los Holloway sería una exhibición de poder. Para Clarice, el ajuste, final de cuentas. Preparó la comida con la precisión acumulada durante años de servicio. Cada corte de carne, cada hebra de salsa, era una puntada más en el telar invisible de su venganza. El centro del festín sería un asado brillante, cocinado a fuego lento hasta alcanzar una perfección grotesca. El aroma, saturado de indulgencia, ocultaba notas amargas más hondas que nadie notaría. El vestíbulo de mármol se llenó de banqueros, plantadores y damas enjolladas. Conversaban con voz suave, pero destilaban crueldad como quien porta un perfume. Aplaudían los arreglos florales, admiraban la plata bruñida y la grandeza de la casa, sin reparar en el temblor de manos del señor Holloway, ni en el pálido rostro de su esposa. Los anfitriones ya eran caricaturas hinchadas de sí mismos, disfrazados bajo sonrisas rígidas. Clarice se deslizaba entre ellos como un fantasma necesario, sirviendo el primer plato con gracia medida, una sopa ligera, un preludio engañoso. Los invitados murmuraban cumplidos de cortesía, adormecidos por el calor de la sala y la ilusión de normalidad. Pero la casa comenzó a hablar. Al principio fue un murmullo débil, como el viento acariciando los ventanales altos. Nadie lo tomó en serio, pero los susurros crecieron, enroscándose entre las lágrimas de cristal de la lámpara, deslizándose hasta los oídos de los presentes. Un nombre repetido, suave pero cortante: Margaret. Una y otra vez. Algunos invitados se detuvieron, a mitad de frase con el ceño fruncido. Otros miraron a las paredes como si el papel pintado hubiese comenzado a palpitar. El murmullo era insistente, imposible de ignorar. La carne servida en el segundo tiempo, dorada y brillante, llegó como un espectáculo de realeza. Los aplausos corteses retumbaron, aunque ya quebrados por la incomodidad. Clarice cortó el asado con lentitud solemne, cada rebanada una incisión sobre el linaje Holloway. Los platos se llenaron, el vino se sirvió. Los Holloway, sin embargo, no escuchaban nada salvo el rugido de su propio apetito. El señor, con el rostro enrojecido, devoraba con fervor animal. La señora, con lágrimas corriéndole las mejillas, engullía entre sollozos. Estaban sordos a los susurros, ciegos a las miradas de terror de sus invitados. El nombre de Margaret flotaba cada vez más fuerte en el aire, un canto frío que envolvía el comedor.
Los invitados palidecían, temblaban al llevar el tenedor a la boca. La carne, tan tierna, dejaba una amargura persistente imposible de borrar con vino. Miradas furtivas se cruzaban, primero con timidez y luego con un miedo compartido. Pero los Holloway seguían comiendo, hundidos en su gula. Clarice permanecía erguida, manos cruzadas sobre el delantal, contemplando la escena con serenidad espectral. Ella no necesitaba hablar. La casa entera cantaba por ella. Los invitados, atrapados entre la cortesía social y el horror, mordisqueaban en silencio, forzando conversaciones quebradizas. Algunos se excusaron y huyeron temprano, con rostros cenicientos y manos temblorosas. Los Holloway, en cambio, permanecieron clavados en sus sillas, vientres distendidos, sudor resbalando por sus frentes. Eran estatuas grotescas, congeladas en minumencintas, su hambre insaciable, ciegas al juicio que se filtraba en cada rincón del comedor. Cuando la última puerta se cerró tras los invitados, la mansión cayó en un silencio expectante. Solo quedaba el sonido de la masticación. Clarice alisó su delantal y avanzó hacia la mesa, preparada para servir el último plato. El comedor estaba en penumbras, como si la lámpara de cristal cargara el peso de todo lo ocurrido. La mansión parecía vacía, aunque seguía repleta de cuerpos hundidos en su gula. El señor Holloway, que durante años había presidido la cabecera como un rey, fue hallado desplomado en su silla. Su boca estaba grotescamente atestada de carne cruda arrancada de la despensa. Sus manos rígidas aún aferraban los restos de un asado y sus ojos vidriosos se clavaban en un punto muerto. El orgulloso patriarca había terminado devorado por sí mismo. El destino de la señora Holloway fue menos claro. Algunos murmuraban que se perdió en los pasillos del sótano, que sus lamentos aún resonaban tras puertas selladas. Otros aseguraban que se fundió con las paredes, que su silueta parpadeaba en los espejos, sus sollozos absorbidos por la madera que llevaba generaciones escuchando crueldad. Nunca volvió a ser vista saliendo de la mansión. Las comidas de Clarice habían consumido no solo sus cuerpos, sino su propia existencia, dejando apenas cáscaras vacías de lo que alguna vez fueron. Desde entonces, la finca quedó abandonada, pudriéndose bajo capas de hierba y silencio. Los suelos, antes brillantes, ahora estaban manchados con un residuo invisible de gula y negación. Nadie quiso comprarla. Los vecinos cruzaban de acera para no mirar las ventanas ennegrecidas que parecían devolver una mirada fija, pero la casa se negaba a ser olvidada. De noche, envuelta en la niebla, algunos juraban ver en la ventana del salón a una mujer erguida, con uniforme de doncella, la cabeza ladeada como quien escucha susurros. Decían que tarareaba una nana, suave y fantasmal, la misma que había acompañado los guisos que devoraron a los Holloway. El aroma de la carne cocinándose aún se colaba por las contraventanas rotas, cálido y persistente, como si una fiesta eterna se estuviera preparando en aquella cocina vacía. Los niños del Innocentus y pueblo se desafiaban a acercarse al porche, pero ninguno llegaba a los escalones. Aseguraban que la casa exhalaba cuando alguien se aproximaba demasiado, un aliento sofocante cargado con el eco del nombre de Margaret. Para muchos, Clarice nunca se fue. Unos decían que se había convertido en parte de la mansión, otros que la casa se había transformado en ella. La leyenda creció, que su espíritu no permanecía por venganza, sino para asegurarse de que la historia de los Holloway jamás fuera borrada de la memoria. En noches de tormenta, cuando el viento aullaba entre los árboles y las ventanas traqueteaban, los vecinos juraban oír el tintinear de cubiertos, el tarareo de la nana y el burbujeo de un estofado que nunca dejaba de cocinarse. Y en la ventana, Clarice seguía allí, siempre de pie, siempre observando.